nos deleitamos, ¿no?, en el Señor. Recuerden, la palabra dice que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que deleitémonos en la oración, en la alabanza, y ahorita deleitémonos escuchando el poderoso mensaje que nos trae nuestro amigo y pastor David, la poderosa palabra. Así que, varón. Amén. Tome la Sagrada Escritura, la Biblia, y vaya al Evangelio de Juan, que es donde se va a desarrollar el sermón como principal. Texto principal es Juan, capítulo 3, el versículo 14. Muchas bendiciones a los hermanos ahí en YouTube que nos ven, que ahora hemos empezado a compartir las prédicas por YouTube para repetir el mensaje cada miércoles. Entonces, ahí también pueden de paso suscribirse, activar la campanita y compartir ese mensaje, porque de pronto si a usted le cuesta de pronto evangelizar a otra persona, pues copiar y pegar, enviar el video, la prédica, alguien puede ser bendecido con ese mensaje. Amén. Lo tenemos, Juan 3, versículo 14, ¿cierto? Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como Moisés levantó, ¿qué? La serpiente en el desierto, así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Bueno, me llama la atención este versículo precisamente, porque cuando leemos el libro de Juan encontramos cosas maravillosas de los hechos de Jesús. El Evangelio de Juan también es uno de mis favoritos porque hace parte de los evangelios sinópticos, pero tiene una forma de explicarlo más diferente a Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, en Mateo, Marcos y Lucas no se habla porque de tal manera amó Dios al mundo. Ni siquiera está el rema de nacer de nuevo de agua y del Espíritu, como la conversación de Jesús con Nicodemo. Y otras pequeñas cositas que hacen interesante el libro de Juan. Pero este versículo 14 me llama la atención por lo que se desarrolla en ese capítulo. Cuando usted se lea el capítulo 3 de Juan en su casa, se va a encontrar que allí hay como una especie de entrevista. ¿Sí? Un hombre, un maestro, un hombre que sabía de teología, de la ley, se llama Nicodemo, le hace un par de preguntillas al Señor Jesús. Y Jesús le responde. Mas, sin embargo, no puedo decir que Jesús haya sido sarcástico, pero en cierta manera lo que le dice pareciera un sarcasmo, como quien dice, bueno, usted que conoce la ley, ¿no sabe esto? ¿Sí? Y en cierta manera lo que Jesús le estaba queriendo decir, oiga, mucho conocimiento, pero a la hora de la verdad, poco de discernimiento de entender las cosas del reino. Y entonces Jesús empieza a revelarle los misterios de la eternidad. Porque ¿quién más sino Jesús para revelarnos los misterios de la eternidad? Porque Él viene de la eternidad. Él es el mismo de antes, Él es el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Él es Dios. Dice la palabra ahí que precisamente en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. O sea que cuando se creó el universo, cuando se creó todo, estaba Jesús. ¿Ve? Entonces Jesús sí que nos podía contar todo lo que existe en el cielo. ¿Y cómo será todo en el cielo? Por lo tanto, las palabras de Jesús en los evangelios tienen que ser para nosotros importantísimas. Tanto así que algunas sociedades bíblicas las han marcado en rojo. ¿No he visto algunas Biblias que las tienen marcadas en rojo? Porque son importantes. Y entonces en esta entrevista que se hace aquí, vienen y salen 3 versículos remas en donde está cimentado el Evangelio de Cristo. Tanto así que los evangelistas se lo aprenden. Usted se ha aprendido uno de ellos, que es el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo salió de esa conversación. Después viene el 17, que es un poquito más, pero más consolador ese versículo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para aquellos que tal vez dicen que es que Jesús vino a mandar a todo el mundo al infierno, ¿qué dice la palabra? Que no es así. Él no vino para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Entonces, ¿cómo la gente es condenada? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Jesús los manda al infierno o es uno mismo? Es uno mismo, porque es el que no ha creído en él, porque es a través de él que nosotros tenemos salvación. De hecho, un capítulo anterior, Juan dice, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Oiga, y eso es importante tenerlo claro, porque si Jesús habita en mí, el pecado no debe morar en mí, ¿sí? Y por eso es que necesitamos a Jesús todo el tiempo. Ahora, usted dice, pero David empezó hablando del versículo 14. Vayamos al grano, que yo estoy que me saboreo ese mensaje. Mensaje que, por cierto, he titulado La serpiente de bronce, porque ese fue el texto inicial que leímos, referente a la serpiente de bronce. Entonces, para saber más acerca de esa serpiente de bronce, es necesario irnos a la historia original, porque a Jesús se le ocurrió, en una conversación con Nicodemo, específicamente hablar de una serpiente de bronce. ¿Por qué está este versículo ahí? Números, capítulo 21. Del 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tremendo. Ahora está la historia ahí. Jesús, hablando con el maestro, le dice, así como aquella serpiente en el desierto, ¿sí?, es necesario que el Señor sea levantado. Y esto tiene una enseñanza muy fuerte, mis amados. Muy fuerte, porque aunque el Señor hablaba de la eternidad, porque Él vino con un mensaje del reino de los cielos, arrepentidos y convertidos para que la gente se salvara eternamente, pues el Evangelio de Jesús también está marcado por la sanidad. Usted se da cuenta cuando Jesús predicaba también que dice, y sanaba a enfermos. ¿Y libertaba qué? Endemoniados. Y hacía milagros. Entonces el Evangelio de Jesús viene como con el paquete, ¿no? Completo. Ese paquete de donde Él viene a decir, oiga, sí, hay restauración, hay vida eterna, pero también si necesita ser sano, será sano. Libre de demonios, libre de demonios. Un milagro, milagro tiene. El ministerio de Jesús es impactante, y ese impactante me declara una cosa, y es que Jesús vino a dar vida. Vida física y vida eterna. En eso está marcado el Evangelio de Jesucristo. Y aquí lo vamos a entender porque cuando Jesús se refiere a este versículo, está refiriéndose a un momento crucial donde el pueblo está ¿qué? Muriendo. El pueblo está muriendo. Ahora, yo no quiero hablar mal del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero sí necesito que el pueblo de Israel, conforme a la palabra, me confronte a mí. Porque si hemos leído el devocional, el tiempo con Dios, durante el mes pasado de mayo, en un momento Pablo habló de que el pueblo de Israel hizo algunas cosas, y está escrito en la escritura todo lo que pasó con ellos para que nos sirva de espejo y nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, hoy, referente a ese versículo que hemos acabado de leer, podemos encontrar algunas cosas que hacía este pueblo de Israel. Razón por la cual este pueblo se encontraba pasando una tribulación, como ser mordidos por serpientes en medio del desierto. Un pueblo al que Dios llamó a una tierra prometida, un pueblo al que Dios escogió, pero en este momento, si es el pueblo escogido de Dios, el pueblo con promesa de Dios, y está ¿qué? Muriendo por causa de serpientes. Ahí leímos qué fue lo que detonó eso, pero el trasfondo es más grande. ¿Y cómo lo vamos a saber? No pierda Números 21, téngalo ahí apartadito, y váyase conmigo al Salmo 78. Y vamos a descubrir cómo era este pueblo, porque se va a dar cuenta de algo complicado. Y vamos a leer el versículo 8, el versículo 10 y el versículo 11. Amén. Dice, y no sean como sus padres,
Generación que contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de versículo 10, perdón. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ok, entonces, vimos en la historia de Números que ese pueblo está muriendo. Unas serpientes los están matando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo sufría si era el pueblo escogido de Dios? Uno pensaría que es un pueblo al que Dios lo respalda, al que lo saca con mano poderosa de una esclavitud, lo hace pasar un mar en dos, le da provisión en el desierto, tiene a Dios de su mano. Es su escudo, es su torre fuerte, es su ejército. Uno diría, todo debería marchar bien. Pero resulta y pasa que el pueblo de Israel no todo le marchaba bien. Habían periodos de castigos fuertes, situaciones difíciles que los ponían contra la espada y la pared. Y este momento de la serpiente de bronce es uno de ellos. Tanto así, pues que estaba muriendo mucha gente. Y ya encontramos la razón. Y es que este pueblo tenía muchas características, pero yo le voy a descifrar 3 en este sermón. 3 corticas. La primera la encontramos en el versículo 8 del Salmo 78 que leímos. Y es que era un pueblo que tenía un corazón que no era fiel a Dios. El salmista dice ahí, y no sean como sus padres, que eran una generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Un corazón infiel tiene unas características tristes. Al principio lo dice, es que una generación de personas que contumaces y rebeldes. ¿Sabe usted qué es la palabra contumaz? Es pecar voluntariamente y de manera repetitiva. O sea, yo sé que peco y sigo haciendo ese mismo pecado y ya no lo quiero cambiar. Y después dice, y rebelde. Bueno, una cosa es que yo peque y peque deliberadamente y voluntariamente, pero ese rebelde le suma un valor más drástico. ¿Drástico por qué? Porque la rebeldía es sinónimo, ¿sí?, de no someterme a Dios. Tan fuerte es comparada con la idolatría, la rebeldía, y con la brujería también. Entonces, Dios como que no se goza mucho con aquel que es rebelde. Lo vimos hace 2 meses atrás en un sermón cuando hablábamos de la paternidad y enseñamos sobre el hijo pródigo. Y dijimos que el hijo pródigo era autosuficiente y la autosuficiencia lo llevó a la rebeldía. Y nos dimos cuenta que la rebeldía jamás va a crear una conexión entre el padre y la persona que rebelde. Entonces aquí el pueblo era contumaz y rebelde. Y eso producía que su corazón fuera un corazón ¿qué? Infiel a Dios. Lo segundo que tenía este pueblo era que se negaban a vivir según las enseñanzas de Dios. En el versículo 10 lo leímos, dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Esto me suena así, tenían la Biblia, la leían, pero les daba igual si la obedecían o no. Entonces era un pueblo que no quería guardar las enseñanzas de Dios. Y en el versículo 11 es más terrible todavía, porque dice, sino que se olvidaron de sus obras. Así que era un pueblo que se olvidaba de las maravillas que Dios les hacía. Y tremendo, porque yo sé que Dios ha hablado esta noche, a través de esa palabra, por lo menos a mí me habla, y es que ese pueblo de Dios era un pueblo que uno dice, uy, pero de verdad es que no aprende. Pero cuando yo veo ese pueblo, me veo a mí mismo, ¿sí? Cuando yo veo a ese pueblo, me doy cuenta que yo también practico algunas de esas características de ese pueblo. Podemos pensar que de esas 3 características que acabo de sacar de este pueblo que estaba siendo atacado por serpientes, yo sí, quizás tengo 1, 2 o las 3 o inclusive más. Por lo menos una de las que nosotros hacemos igual a este pueblo es que no obedecemos la palabra. No obedecemos la palabra. ¿La leemos? Sí, y eso que algunos no la leen. Y cuando la leemos, aún así no la aplicamos. No la obedecemos. Entonces nos estamos pareciendo a aquel pueblo que se negaba a vivir según a las enseñanzas de Dios. Y también otra cosa, también somos infieles a Dios. Somos infieles a Dios. ¿Por qué somos infieles? Porque Dios ha pagado un alto precio por nosotros, pero nosotros deberíamos comprometernos para ser fieles a Él. Y a la final no lo somos. Entonces tenemos un corazón
infiel. Y lo triste de tener un corazón infiel es que muy probablemente mi infidelidad está provocada por lo que ya hemos visto anteriormente. Pecados contumaz y rebeldía. Y ¿sabe algo? Me llama la atención que el salmista David en un momento dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay otro salmo que dice: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y es que a veces nosotros podemos pensar y sentir que estamos bien con Dios, pero hay cosas ocultas en nosotros que no permiten que la fidelidad de nuestro corazón sea una fidelidad correcta con Dios, sino al contrario, puede ser una fidelidad hipócrita, o en otras palabras, infidelidad. Y en eso nos parecemos al pueblo. Y la tercera, este pueblo se olvidaba de las cosas que Dios hacía con ellos, de las maravillas. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí en ocasiones Dios ha salvado mi vida. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas conmigo. Pero falta con que venga una prueba, un proceso o un momento y parece que se me olvida que Dios ya lo ha hecho antes. ¿Sí? Y me empiezo a quejar una y otra vez. Así que una tercera es que nosotros nos vivimos quejando demasiado porque olvidamos lo que Dios ha hecho. O sea, que como que nos parecemos a este pueblo, ¿no? No podríamos decir mucho de Israel, el pueblo escogido de Dios, porque nosotros somos hijos escogidos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y aún así no obedecemos su palabra, tenemos un corazón infiel y también nos vivimos quejando y se nos olvida las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Y esto es complicado. Esto es complicado porque estas cosas suelen tener origen en el pecado que nosotros a veces no hemos confesado o que no hemos arrancado. Y lo peor de eso es que ese pecado nos llevará a la muerte. Y hay muchas maneras de morir. No como la serie que presenta 1000 maneras de morir, ¿no? Pero hay muchas maneras de morir en cuanto a la vida de un escogido por Dios. Morir espiritualmente. Usted se puede enfriar. Se puede secar. Viene al culto, no siente nada. Escucha la palabra, le da igual. Está al mover de la presencia de Dios aquí. El Espíritu de Dios está moviendo y usted está... Es más, inclusive hay una palabra que detona quebrantamiento en toda la iglesia, pero a usted no le traspasa nada. O peor aún, siente que la palabra me está sacudiendo aquí, pero al salir de aquí en un minuto, se olvida y ya me da igual. Eso es morir espiritualmente. ¿Y qué tal de morir eternamente? Que de pronto yo siga pecando y un día venga Cristo y me coja en el pecado. Me coja en mi quejadera, por así decirlo, olvidándome de Él, no obedeciendo su palabra. Porque nosotros pensamos que mañana, bueno, Señor, me arrepiento y tal. Sí, pero si ahorita, en este mismo instante, estamos hablando y viene Cristo, le pregunto yo, examínese hoy. ¿Está listo para que Cristo venga en este preciso segundo? ¿Será que se irá con Él o se queda? En el mundo hay una serpiente que es como las que estaba matando al pueblo de Dios. Y esa serpiente se llama Satanás, o el diablo, o el ñañas, ¿sí? El cachudo. Bueno, el cachudo ya le llaman a otras personas, ¿no? Sí, el chanclas, el ñañas, sí. Ese espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda, quiere dañarle la vida. Quiere destruirle la vida, tanto a usted como a mí. Es un enemigo que viene a matar, a robar, a destruir su vida, destruir su salud, sus finanzas, todo lo que usted es como persona, su relación con Dios, a robarle las bendiciones que Dios ya desató sobre usted. Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán, pero parece que usted no lo sigue el bien y la misericordia, sino lo sigue la ruina, la escasez, los problemas, el diablo mismo. Un hijo de Dios debería seguirlo el bien y la misericordia. Pero tal vez Satanás está robando ese bien, robando esas bendiciones. Y aparte lo quiere matar, quiere que se muera espiritualmente, que se muera por la eternidad. Es como esas serpientes que estaban en el desierto, acabando con los escogidos de Dios, con ese pueblo escogido de Dios. Así estamos como el pueblo escogido de Dios. Incluso a veces en los desiertos y en las pruebas está Él ahí aprovechando un momento para atacarnos y darnos muerte. Y la palabra que hoy he venido a traer es que hoy usted y yo debemos sacar, purificar, restaurar, limpiar este corazón. Evacuar cualquier raíz que le dé lugar a ese Satanás de acabarnos la vida.
El pecado hace que nuestra vida sea destruida y no podemos permitir el pecado en nuestro corazón. Usted puede pensar, pastor, pero es que usted es canzoncito todos los cultos con hablar del pecado. Bueno, más cansón era Jesús, que hablaba más que yo con eso entonces. Porque Jesús hablaba a toda hora, arrepentidos y convertidos. ¿Sí? Juan el Bautista, los apóstoles, sermones del apóstol Pablo a toda hora, arrepiéntase para que reciban, ustedes acabaron con el Hijo de Dios Jesucristo, pero Él resucitó, conviértase, arrepiéntase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra forma debemos entender que el pecado nos daña la vida. Y si hay alguien que me ama, Dios, o incluso una persona, mi prójimo aquí en este mundo, que me ama, me debe decir que el pecado es pecado y que ese pecado está mal y que me puede condenar y dañarme la vida. El que no se atreva a decírmelo, ¿me ama o no me ama? No me ama. Es como un padre que sabe que su hijo está haciendo una cosa mal y no le dice que está mal. Lo está condenando porque si no lo corrige, pues el día de mañana le va a ir mal por lo que está haciendo mal. Entonces, por lo tanto, el pecado se debe confrontar, se debe arrancar. Gloria a Dios por todas esas iglesias que desde el púlpito están hablando de eso, del pecado, de la comunión con Dios. El mes de mayo hablamos del Espíritu Santo. Es un desafío buscar esa presencia, esa persona del Espíritu Santo. Y para tener la relación con Él necesitamos empezar a morir ese pecado. No anidar nada en el corazón. Purificarnos, empezar a obedecer la palabra. Porque ya vimos que el pueblo escogido por Dios estaba sufriendo por no obedecer la palabra, por tener un corazón infiel y por olvidarse de Dios. Cosa que nosotros también hacemos. Y es necesario cortar con eso. Es necesario cortar con eso porque ¿sabe algo? Lo bueno de Dios sucede a través de 3 cosas que le voy a enseñar. 3 cosas que producen lo bueno de Dios y se vuelven un patrón. Un patrón. ¿Sabe qué es un patrón? Sí. Algo repetitivo, ¿no? Algo constante que ya está ahí establecido. No el patrón ese que, mijo, trabaje ahí. No, ese no. O tampoco el patrón del mal ese Pablo Escobar, no, o ese otro, no, esos no. El patrón, el ciclo. Que ya es algo que quedará establecido en su vida y por lo tanto usted va a ver lo bueno de Dios. Y lo vamos a ver de nuevo, números, devolvámonos rápido a números. Entonces, así está pasando las cosas. Están las serpientes mordiendo a las personas. Pero dice que están mordiendo a las personas. En cierta manera no mordieron a todos ya. Y ya no los mataron a todos. Es como una manera cíclica, ¿no? Está atacando la serpiente por aquí. ¡Plah! Agarró a este, el otro, ¡ah, me mordió! Y el otro, cuidado que está ahí. El otro, ¡ay, no! Pendiente que me muerde. Moisés, nos están matando las serpientes. O sea que habían algunos que todavía no han sido mordidos. Pero estaban a punto de ser mordidos. Y eso los llevaba a la desesperación de buscar una solución rápida porque había mucho pueblo muriendo de manera rápida a causa de esas serpientes. Y fíjese en la situación. Pecaron, vienen las serpientes, comienza a morir gente, muerda por la serpiente, ¡ay! Y de pronto, que usted fuera uno de ellos, y ve que desde aquí, ¡pum!, mordido y cayó, ¡pum!, y el otro, ¡ay! Y usted, Dios mío, por favor, que no me muerda a mí, se mire por todo lado, no, todavía tengo salvación. ¿Qué es lo primero que quiere usted? Pues eso, salvación. ¿Está desesperado por qué? Porque Dios lo libre de la muerte, porque está viendo el peligro ahí mismo. Esa es una referencia del mundo de hoy. El peligro está latente ahí mismo, ahí. Y lo peor es que usted está viendo cómo familias y personas caen mordidas por esa serpiente y la vida se le está destruyendo. Lo triste es que usted vea cómo otros caen y usted también quiera caer. O sea, perdónenme, pero si yo veo que la serpiente me está mordiendo para acabarme la vida, yo no quiero que me muerda para acabarme la vida. Pero en este mundo, si hay gente que ve cómo otros están fracasando y quieren repetir lo mismo que otros para fracasar como ellos. Satanás les está destruyendo la vida y quieren repetir lo mismo que están haciendo con ellos, para ellos también desgraciarse en la vida. Cuando lo lógico, ¿qué sería? No hacer eso, buscar la solución. Señor, sálvame, yo no quiero repetir esa historia, yo no quiero que Satanás me destruya la vida. ¿Cierto? Sería lo lógico. Y en este momento dice que hay algunos que todavía no han sido mordidos. Ayúdenos. Y de pronto viene el grito, ¿no? Hemos pecado contra Dios y contra ti, dice ese pueblo. ¿Sabe que muchas de las causas por las cuales nosotros recibimos procesos en este mundo y muchas de las causas por las cuales el enemigo nos ataca, ¿sí?, tienen que ver porque hemos puesto en poco al Señor en 2 acciones? O una, no hemos honrado su nombre, o 2, hemos pecado. La Biblia dice que el que es nacido de nuevo y no practica el pecado, el maligno no lo puede tocar. Así que si Satanás toca su vida, hay 2 razones por las que es. O una, usted no honró a Dios como se debe, o 2, pecó. Y ellos aquí están demostrando, hemos
hablado de Dios, no le estaban dando la honra a Dios. Pero me sacude algo más aquí. Y es que dice, también hemos pecado contra Moisés, contra el hombre de Dios. Y esto es como un fuertecito para nosotros a veces. Porque es muy fácil ver el error en el pastor. Es muy fácil ver el error en el líder de Dios. Pero claro, es que yo lo he dicho aquí en el púlpito, ustedes lo saben. Yo soy un ser humano y me equivoco. ¿Sí? Y lo tengo que decir de manera pública es para que la iglesia se identifique de que si en algún momento el pastor se está equivocando, como dirige la grey, como la lleva en el camino, pues le pueda sugerir, le pueda aconsejar, pastor, esto aquí, esto acá, cuidado, pastor. Hay que cuidar también a su pastor, porque el pastor cuida el rebaño. ¿Y quién cuida al pastor? Si usted me dice, David, venga, llámeme, visíteme, disipúleme, aconséjeme, yo estoy ahí. Yo creo que cada uno de ustedes lo sabe. Me ha llamado, yo estaba ahí. ¿Alguien me ha llamado para preguntarme cómo he estado yo? Sí, y he tenido momentos de crisis, y no lloro porque he tenido momentos de crisis difíciles. Me ha tocado solo, Dios y yo. Y bueno, una escudera que no me falla, que el día que me falle yo no sé qué pasará. Y a veces he tenido que lidiar también con eso, sentir que otros hablan de la forma en la que se puede llevar esta congregación, o lo que estamos haciendo en pos del Señor, y eso duele. ¿Cuánto le dolería a Moisés? Pero no nos duele tanto como verlos sufrir a ustedes. Porque que hablen de mí es una cosa, pero verlos que su vida está bien desgraciada, eso me parte el alma. Vamos a entender que yo le haya dado un ejemplo todo por Emily. Y en 4 o 3 años la vea arrastrada por el diablo bien mal. Bueno, ella está sufriendo y llevando el caos. Dios la libre, ¿no? Es un ejemplo. Pero ella cree que, bueno, sí es que estoy llevando el proceso y todo eso. ¿Y yo qué? Claro, yo no soy ajeno a ella, no soy su familia, no soy, sí, algo sanguíneo, pero tenía un corazón deseoso de que Dios cumpliera el propósito en ella, ¿me hago entender? Lo que ella no se da cuenta, que su caos, su destrucción, también me afecta. Porque soy cuerpo de Cristo, porque me duele. ¿Usted qué cree que Moisés estaba diciendo? ¡Ay, esto bravo por hablar de nosotros! Hijos del diablo, que los sigan mordiendo las serpientes. ¿Usted cree que Moisés estaba así? No creo. Le duele ver a un pueblo fracasar, le duele ver a un pueblo que se está muriendo por causa de la serpiente. A mí me duele cuando las almas pecan, cuando las almas se van atrás, cuando la gente no sigue caminando en el Señor, cuando la gente no se compromete con Dios, cuando la gente no puede desatar la presencia de Dios en su vida. Me duele. Que hablen de unos duele, pero no duele más que verlos fracasar. Y entonces ellos le piden, Moisés, clama a Dios. Porque es que esa es la frase más buena que he recibido yo. Pastor, ore por mí. Pastor, ore a Dios para que esto se me solucione. Pastor, ore para que yo pueda saber qué hago aquí, cómo soluciono tal cosa. Y uno va a orar. Pero resulta y pasa que a veces las respuestas de Dios no vienen en pos de que yo ore y que se le solucione toda la iglesia, sino viene el desafío a la iglesia, porque la iglesia necesita su propio proceso y entender lo que necesita hacer con Dios, para que pueda ver lo maravilloso de Dios en su vida. Y es ahí donde vienen las tres cosas que le voy a enseñar, para concluir ahí. Las 3 cosas son obediencia, osadía y fe. Jimmy leyó un texto al principio y dijo que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y que nosotros creemos en Cristo por causa de la fe. ¿Y por qué le digo que estos 3 son un patrón para usted recibir lo bueno de Dios? Porque usted va a ver que en toda la Biblia hace referencia a la obediencia. Y un principio para la bendición es la obediencia. Incluso para recibir maldición en nuestra vida es desobedecer. Y si quiero agradar a Dios y honrar su nombre, la Biblia dice, ¿en qué me gozo más yo? ¿Qué me beneficia más a mí? Para así decirlo el Señor, parafraseando. ¿En sacrificios? No, sino en que se obedezca a mi palabra. Entonces usted va a ver que un patrón repetitivo en la vida de un hijo de Dios es obedecer. Y tener fe, porque es por fe. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente. Vemos su palabra, los datos, la esencia, la historia, e incluso lo que sentimos en él. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que aún sin ver creen. Es por fe. Pero ¿sabe algo? Para tener obediencia y fe se necesita valentía, osadía, ser valiente, arriesgado. Jimmy, plante una iglesia en México. Pues vamos para allá. Pero hermano, allá no hay recursos, no hay trabajo y todo, pero el Señor lo confirmó, estaré contigo. Vamos a plantar una iglesia en México y allá se establecerá mi gloria. Así hayan 5 o 4 no más que se salven,
Pero a mí se me da la gana, porque soy Dios, de ponerlo allá por salvar esas 4 personas. Y es decir, heme aquí, envíame a mí. Y voy a muerte, como decimos nosotros. Y llegar a ese lugar. ¿Se necesita qué? Osadía, valentía. En esta historia se vivió osadía, obediencia y fe. ¿Por qué? Dice, y Jehová dijo a Moisés, versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Dios ya le había dicho al pueblo que no adoraran imágenes, que no hicieran imágenes. Y ahora Dios le está diciendo al pueblo, tiene que ver una imagen. Entonces el pueblo va a decir, uy, aquí Dios nos está probando. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto de ver una imagen de bronce allá colgada? ¿Sí? Entonces era fe. Porque ellos están acostumbrados que oraban a Dios y Dios les solucionaba todo. Ahora Dios le dice, pues no, necesito que ustedes me obedezcan. Porque ellos decían, una serpiente que me va a salvar, nos estamos muriendo, una serpiente de bronce que la vamos a ver, ¿quién nos va a salvar? Pues se necesitaba que obedecieran. No juzgue los planes de Dios ni lo que Dios le manda a hacer. Usted simplemente haga caso, obedezca. Y lo que le mandó a hacer fue ¿qué? Que miraran esa serpiente. Entonces tenían que obedecer. Y segundo, tenían que tener fe de que al obedecer, al ver esa serpiente, podía salvarlo Dios de la muerte. Y dice que vivía la gente. Pero es que lo terrible no empezó ahí. La obediencia era para ellos, ¿sí? La fe era para ellos, pero la osadía. ¿Se imagina usted a Moisés, el pastor, que le dice, Señor, salva a estas personas? Y el Señor le dice, no, hágase una serpiente de bronce. Pues está demostrado que más o menos así, para hacer una serpiente de bronce se van unos 25 minutos o 30 minutos para fundirla y armarla y crear el molde y secarla y ponerla en un palo. Entonces Moisés, consígame en bronce, traigan todo el que tenga, háganme rápido un molde, pongámoslo ahí, préndame esa caldera a 300, vamos por esa para que se caliente. Y vamos rápido, se está muriendo la gente, Dios mío, ten misericordia, Señor. 25 minutos y no se ha consumido aquí, no se ha hecho la serpiente. Padre, por favor, guárdalo, Señor. ¿Ve? Porque usted ve la escena ahí, la ve suave, pero métase en la película lo que le costó al pastor, lo que le costó al ministro. Consígase bronce rápido, muchacho, no ve que se está muriendo la gente, rápido, que hay que fundir esto, prenda eso. Tal vez una hora llevaría eso, en una hora la gente seguía muriendo. Osadía. En el desierto, dijo aquí el hermano, la leña, la máquina de fundir, no hay máquina. No, entonces haga un molde y préndame. ¿Cómo subimos? Échele aire a eso, pero la gente está muriendo. Entonces usted, Aarón, y yo, échele aire a eso para que prenda. Osadía. ¿Ve? Osadía. Entonces, a veces tenemos que hacer hasta lo imposible. Y lo imposible nos lleva a obedecer y tener fe. Porque es que a veces estamos diciendo, yo no puedo ser fiel a Dios. Yo no puedo obedecer. Yo no sirvo para cristiano. Yo no soy capaz. Usted puede. Y más. Si no pudiera, pues Dios no lo hubiera mandado a hacerlo. Y si Dios nos manda a seguirlo es porque se puede. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, así concluimos que en este sermón deseo que su vida sea una vida constante de obediencia, osadía y fe. Y no la vida que tal vez ahorita pueda llevar de siendo un desobediente a la palabra, de un infiel y que se queja todo el tiempo. Amén. Cierre sus ojitos ahí para terminar, pero voy a permitir que mi hermano Jimmy concluya con la oración en esta noche y nos bendiga para finalizar el culto. Dios bueno y misericordioso, damos gracias por esta palabra, Rey. Sabemos que esta palabra es viva y eficaz, Señor. Oro para que ella, Señor, produzca en nosotros un cambio, una transformación y se haga real en cada uno de nuestros corazones. Dios bendigo, Señor, cada vida, cada alma aquí representada, los que están allí, Señor, por el Zoom, los que están, precioso Rey, aquí presente, los que van a ver esta transmisión. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Amén y amén. Amén. Qué poderosa palabra, ¿no? Santiago 1:22 dice, no siendo tan solo oidores, sino hacedores de la palabra.